Gracias. ¿Sale? Sí, doctor. Bueno, pues empezamos, ¿no? Para ir agarrando ya el caminito y empezar a calentar motores, como dijo aquel, ¿no? ¿Leyeron lo que les mandé? Sí, Doc. El video. El video. ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Y lo de la tarea no lo leyeron. Se lo mandé a Sofía, ¿no? No, No, perdón, a Diana Laura. Todavía no se ha conectado ella, ¿verdad? no, pero ella solo No, nos mandó nos dijo que nada más el video le había El mandado. video. Bueno, pues también les pedí algunas cosas. A ver, vamos a calentar motores. Vamos a ver hoy lo que es exploración de miembro torácico. Ujú. ¿Cuántas regiones anatómicas tiene el miembro torácico? Son hombro, codo Hombro. y la mano. Hombro, codo y la mano, nada más. Ujú. ¿Quién dice más o quién dice menos? Brazo, antebrazo. Ah, bueno, entonces son más, ¿no? Ujú. Sí, entonces quedamos que son hombro, ¿cuál otro? Brazo. Brazo, Antebrazo. antes del antebrazo, Codo, Codo. Antebrazo. codo, antebrazo, y mano. Y mano. y antes de la mano, El carpo. ¿quién? ¿Cuál? ¿Cuál? La muñeca, Sí, la misma. ¿de acuerdo? Bueno, ahora vámonos más adentro. ¿Quién forma el hombro? ¿Qué estructuras óseas forman el hombro? La clavícula, ¿Cómo? la clavícula, la escápula y lo que es la articulación glenohumeral. Ah, pues ya se está metiendo en camisa 11 varas, doctora, con camisa, con articulación glenohumeral. ¿Quieres que hablemos de articulaciones? ¿No? Todavía Bueno, no. entonces nada más digan, miren, todas las ya ven que ya estamos calentando motores. Todas las regiones anatómicas de todo el cuerpo está compuesto ciertamente. Ahorita nos vamos a meter nada más en estructuras óseas, no vamos a ver el componente muscular, ni ligamentario, ni vasos, ni nervios, nada. Yo me doy por bien servido que después de esta plática, pues ustedes ya sepan cuántas regiones anatómicas hay y qué estructuras óseas forman cada una de ellas. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando ustedes valoran un paciente y le pidan radiografías, van a ver que se van a equivocar al principio, van a decir, el hombro en vez de la cadera o la pierna en vez del antebrazo y demás cosas, ¿no? Entonces, ahorita es importante que determinemos bien cada estructura ósea para poder hablar con seguridad de lo que estamos valorando y de lo que estamos viendo. Por ejemplo, creo que la doctora Sofía me dijo que el hombro lo forma el omóplato, o la escápula, la clavícula y la articulación glenohumeral, ¿verdad? ¿Cierto? Ujú. Pero la escápula tiene varias partes anatómicas, ¿o no? ¿Sí? Sí, doc. Entonces, ¿quién forma el hombro? Aparte del esqueleto óseo, pues son varios músculos que entran. Ahora el doctor Luis quiere hablar de músculos. Hablamos de músculos, la doctora Sofía quería hablar de articulaciones. Ahora el doctor Luis... No, soy César Antonio Alias Sánchez, doc. Perdón, es que como no aparece todavía, no te veo. Perdón. Sí, doc. Entonces, ¿quieren hablar de eso? Hablamos, pero yo se la estoy dejando suavecito ahorita calentando motores. Nada más díganme los huesos, las partes de los huesos que forman cada una de las regiones anatómicas. El hombro. ¿Será que toda la clavícula forma el hombro o alguna parte de la clavícula que forma el hombro? El tercio. La cavidad. ¿Qué dijiste, Sofía? El tercio lateral. ¿Lateral? Tercio distal. Eso está muy bien. Tercio distal de la clavícula. ¿Quién otro? La cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea. ¿De quién es la cavidad glenoidea? De la escápula. Ya vieron que la escápula tiene varias partes. ¿Quién otro? Y la cabeza del húmero. La cabeza del húmero. ¿Quién otro? El húmero tiene varias partes. A ver, ¿quién dice yo? A ver, Sandra. ¿No? No, doctor. Chayanne. Sayan. ¿Es árabe tu nombre, doctora? No, no, la verdad no sé ni de dónde es. Bueno. Pero a ver, dime, ¿quién otra estructura ósea? De nada nos sirve ver una exploración física de una región anatómica si no sabemos ni lo que estamos valorando, ¿no?
Entonces es importante que empecemos a saber qué estructuras óseas forman cada región anatómica para poder definir. Cuando ustedes valoran un paciente o una radiografía, que es el diagnóstico de certeza de una patología, pues nos van a salir con que está fracturado el hombro, sí, pero ¿qué parte del hombro? ¿Sí? Ustedes van a ver en el futuro que las fracturas se clasifican dependiendo de la región anatómica, el tipo de fractura que presente y el manejo que se presente en cada una de ellas. Por eso es importante saber lo básico. ¿Quién forma el hombro? A ver, Luis Fernando. Pues lo que es también el acromión, Doc. El acromion ¿de quién es parte? De Omóplato. la clavícula, el omóplato. O sea que también en la escápula, como había dicho Sofía Sí. en un inicio, que era el omóplato, ya vemos que tiene partes y que son partes del hombro. No es toda la escápula que forma el hombro, ¿no? Entonces ese es el acromio, la cavidad glenoidea. ¿Qué más? Mencionaron la cabeza del húmero, ¿no? Sí. ¿La cabeza del húmero nada más es una sola o tiene algunas partecillas por ahí cercas? El, A ver, Diana Laura. ¿De la cabeza del número 2? Sí. A ver, Luis Fernando, que quería músculos, ¿dónde inserta en la porción larga del bíceps? Pues yo creo que era César, pero la César, porción ¿fue? sí, perdón. pero la porción larga creo que, si no me equivoco, es en el surco que se encuentra entre la tróclea mayor y la tróclea menor, si no me equivoco. La Del tróclea bíceps, mayor, digo, ¿no? tróclea menor, pero eso a nivel del húmero se tiene un nombre específico. Ah, bueno, que sería más o menos por Tróclea el es saliente, cuello. ¿no? Un movimiento. Sí, que sería por el cuello quirúrgico, o sea, en el epífisis proximal. Epístosis. Pero ¿En cuántas dice partes se divide un hueso? en Ya que 3. en 3, ¿cuáles son? Bueno, sería en 4 o en 3 sería epífisis proximal, epífisis distal, que sería la diáfisis y la metáfisis. No. A ver, ¿quién cambia eso? ¿O están de acuerdo con lo que dice Luis, va? César, Doc. Ah, sí, es que no apareces. Bueno, César. ¿Están de acuerdo con lo que dice César? No, a ver, doctora Diana, ¿por qué no? sería Pues, o sea, las partes que se dividen solo sería diáfisis. O sea, está bien, pero pues nada más sería diáfisis, epífisis y metáfisis, ¿no? Estaría muy de acuerdo. Y la episa hay proximal y distal, ¿no? Todo lo que se acerca al cuerpo es proximal, todo lo que se aleja es distal. Son términos que ustedes van a estar escuchando con regularidad, ¿sí? Es la parte proximal, es la parte media o la parte distal, y ciertamente todos los huesos son epis, metáfisis y diáfisis. Y la metáfisis es la zona de transición. No hay una medida exacta para poder decir, este hueso es de hasta aquí la metáfisis. Es la zona de transición entre la epífisis y la diáfisis, ¿de acuerdo? En los niños, la metáfisis ¿a qué equivale? El cartílago de El crecimiento. cartílago de crecimiento. Van a ver en el futuro las lesiones del cartílago de crecimiento qué tan importantes son, porque eso depende mucho del crecimiento del hueso. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos pues, hombro. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué parte nos falta? la apófisis coracoides. Apófisis coracoides. Sí. Excelente. ¿Qué otro? ¿Podría ser el troquín, doctor? Exactamente. Yo pensé que cuando César decía que las trócleas mayor y menor se refería a eso. ¿El troquín y quién otro? Y el Troquinte. Así es, son los dos salientes. Ahora, si estamos hablando del hombro, entonces, en conclusión decimos, el hombro cuando está lesionado es porque algunas estructuras, cavidad glenoidea, que junto con la cabeza del húmero forman, ¿qué articulación? La glenohumeral. La glenumeral. El acromio con el tercio distal de la clavícula, ¿qué articulación forman? Acromio clavicular. Acromio clavicular, ¿de acuerdo? Esas son las dos únicas articulaciones que tiene el hombro, ¿sale? La principal, pues, es la glenumeral, ¿no?
¿Sí? Bueno, mencionaba también que hay un cuello quirúrgico y un cuello anatómico. Eso es importante conocerlo. Por eso tendríamos que ver un modelo anatómico para poder saber, sobre todo en el manejo de las lesiones o de las fracturas que se puedan presentar. ¿De acuerdo? Bueno, ¿quién forma el brazo? El cúbito El cúbito. Ajá, ¿y qué otro? y el húmero. Hay el húmero, O sea, el brazo. El brazo, solo- el húmero. solo el brazo, el húmero. Pero igual que cuando empezábamos a hablar del hombro, decían que la escápula en su totalidad era el hombro y resultó que no era la escápula, ¿no? No. Ahora yo les pregunto, ¿quién forma el brazo? Ya dijimos que el húmero. hueso tiene 3 partes, epífisis, metáfisis y diáfisis. La diáfisis del húmero. Ah, bueno, ¿quién forma el brazo? La diáfisis del húmero o del fémur. El húmero. Del húmero. ¿Dónde? ¿Cómo? Del El húmero. húmero. Ok, ¿qué región anatómica sigue? El codo. El codo. ¿Quién forma el codo, doctora Sofía? La porción distal del húmero y las porciones proximales del radio y del cúbito. Bueno, si tú me dices eso y estás en el prope, te lo creo, pero ya estás en séptimo. Igual que la escápula, tiene nombre las partes anatómicas, dímelas. La parte distal del húmero, ¿cómo se llama? Olecranon, Doc. A ver. Olecranon, Parte Doc. distal del húmero. Si yo les pregunto la parte proximal del antebrazo, tal vez el olecrano entre ahí. Pero me dijeron que era la parte distal del húmero. ¿Quiénes lo forman? Díganmelo de afuera adentro. El con... A ver, Shakian. sería el cóndilo del húmero. Bueno, le digamos el cóndilo, pero tiene un nombre más propio todavía. Cóndilo es saliente, ¿no? Si ustedes se tocan el hombro, el codo, van a sentir 2 salientes acá, un lateral y un medial y un central, ¿de acuerdo? Dejemos el central para la parte proximal del antebrazo, pero estas 2 salientes que toman en cuenta ustedes acá, que de hecho junto con esta saliente que está acá, forman un triángulo imaginario, que va a ser muy importante en las fracturas supracondilias del húmero, ¿sí? Pero que lo vamos a ver cuando veamos fracturas. ¿Qué nombre reciben estas 2 salientes? Epicóndilo, Doc. Ok, ¿cuál es el epicóndilo? ¿El lateral o el medial? El lateral. ¿Mande? ¿Qué es El otro lateral. término? El lateral es el epicóndilo. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Y el medial? Sería la epitróclea. Ok, la epitróclea. ¿Esas 2 salientes se articulan con la parte proximal del antebrazo? Sí. ¿Sí? ¿Segura? ¿Quién dice sí? Yo. ¿Diana? ¿Tú dijiste que sí? No, yo dije, doctor. Sayan. Ah, Shashan. Sayan, sí. Ah, Shayan, voy a entrenar tu nombre. ¿Tú dijiste que sí? Sí, se articula. No, se articularía. No, ¿cuál fue su pregunta, doctor? A ver, tú me dices que los cóndilos y que el cóndilo, el Ajá. epicóndilo y la tróclea son con los que se articula la parte proximal del codo. La parte proximal del antebrazo, ¿cierto? Sí, así es. ¿O hay algunas otras estructuras óseas que forman parte de la parte distal del húmero que se articulan directamente con la parte proximal de los huesos del antebrazo? La tróclea, Doc. ¿Cuál? ¿Con quién se articula la tróclea, Doc? ¿Y en qué parte está? ¿Está lateral o está medial? Está medial. ¿Puede repetir, Doc? No. Está ¿Perdón? medial. La tróclea está medial, excelente. ¿Se articula con quién? ¿Con qué parte proximal de qué hueso del antebrazo? Sería con la cabeza del cúbito. La cabeza del cúbito. ¿Y cómo se llama la cabeza del cúbito, doctora? Coronoides, Doc. Chihuahua, Apófisis Chihuahua. coronoides. Si tú flexionas tu codo, hay un tope que entra en la fosita en la fosita coronoidea, que es parte del hueso que estamos mencionando y que te bloquea la flexión. Pero si tú haces la extensión, este es el que se mueve. ¿Cómo se llama este? Olecrano. El olecrano. ¿Parte quién es? ¿Parte Del quién cúbito. es? Del Excelente. cúbito. Ok, Sí. ¿y este es el que se articula con quién? Con la tróclea. Con la tróclea, muy bien, perfecto. Sí. La epitróclea no se articula con nada, ¿de acuerdo? No, sí, Es sí, la sí, tróclea, ya. bueno.
Ahora, pero aquí en la parte del antebrazo, en la parte proximal, tenemos otro hueso. ¿Quién es? Radio. Radio. Sería el radio, ¿Qué parte del radio? la cabeza del Ah. radio, ¿Y con quién se articula la cabeza del radio? con el cóndilo, ¿Con cuál? con el cóndilo. Así es. Entonces, en la parte distal del húmero está formado por 4 salientes, que es de lateral a medial, epicóndilo, cóndilo, tróclea y epitróclea, ¿de acuerdo? Y Ajá. tiene 2 fositas, una fosita anterior, que es la fosita coronoidea, y una fosita posterior, que es la fosita olecraniana, ¿sí? Ahora pregunto, ya tenemos, ahora sí, los huesos del codo. ¿Cuántas articulaciones tiene el codo? Serían 3. ¿Cuáles? El húmero radial, húmero... A ver. ¿Todo el húmero se articula con el radio? No. No, no. Por eso, entonces ya habíamos hablado de la anatomía. Si estamos diciendo que la cabeza del radio se articula con el cóndilo, ¿cómo se llamará? Sería húmero, a ver, No. Cóndilo radial. El cóndilo con la cabeza del radio. Cóndilo radial. Luego otra. ¿Cuál otra? húmero radial, húmero ¿Otra cubital. vez? No, sería Tróclea olecraniana. sí, ¿De acuerdo? sí, ¿Sí o no? ¿Sí? Son las únicas articulaciones que hay a nivel del codo. ¿Sale? Ahora se los vamos a poner más fácil. ¿Cuántos arcos de movimiento tiene el codo? serían 4. ¿Cuáles? Sería flexión, extensión, Ujú. pronación y supinación. A ver, Ah. ahí en la imagen. No. hazme- Sí, radio cubital. Flexión, extensión y flexión. Ok, 2. Radio. Sí, y sería pronación y supinación. Pero ahí te quiero decir una cosa, doctora, no estás moviendo tu codo, estás moviendo tu hombro. Si tú flexionas tu codo, ahí sí puedes hacer los movimientos que tú me dices, ¿no? Sí, Aquí me estás moviendo el hombro, ¿o no? Solo serían tienes dos, razón. la flexión y la extensión. Flexión y extensión lo que hace es echar, ¿sale? Sí. Pero la pronosupinación, yo no estoy haciendo pronosupinación ahí, estoy dando, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué región anatómica estoy moviendo? El ¿El hombro. codo o mi hombro? No, Háganlo. hombro. Pues el Sí, hombro. hombro. Pero si yo bloqueo mi codo y haga esto, ¿qué estoy haciendo? Pidiendo mi gasto, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Cuando piden el gasto. Supinación. Supinación. ¿Y esto? Pronación. Y ahí sí estoy Pronación. moviendo mi codo, ¿de acuerdo? La Sí. flexoextensión, ¿qué articulación la realiza? Principalmente a nivel del codo. Sería el radio. ¿Cuál? Flexoextensión, doctores. Principalmente. La del olecrano con el cóndilo. Con el condilo. El... Tampoco el No, sería No. la, Es del olecrano con... con la tróclea. Con la tróclea. Esa es la flexión. Sí, y la con la tróclea. pronosupinación, Sería con el cóndilo, con el cóndilo. La cúbito radial. la cóndilo radial. ¿Cuál? El cóndilo radial. La cóndilo radial, pero también Sí. se nos olvidaba algo, ayer creo que Luis Fernando lo mencionó, la cúbito radial proximal, ¿no? En la pronosupinación interviene la cúpula radial o la cabeza del radio con el cóndilo, que se superpone a través de la articulación radiocubital encima del cúbito, ¿de acuerdo? Para hacer las dos articulaciones, esta articulación se nos está viendo, la radiocubital proximal, porque van a ver que en la muñeca hay una radiocubital distal también, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sale? Bueno. Muy bien, codo. Entonces, ¿ahora qué región anatómica sigue después del codo? El antebrazo. ¿Quién forma el antebrazo? El diáfisis del radio y del cúbito. Así es, Diana. Muy bien. Luego, ¿quién sigue? ¿Y cuántos arcos de movimiento tiene el antebrazo?
Pues ¿Sería igual sería... solo pronación y supinación? Ujú. ¿Cómo? ¿Sería solo pronación y supinación? A ver, hazlo con tu antebrazo. Te veo, ¿cómo lo haces? ¿Estás moviendo el antebrazo ahí o tu arco de movimiento se genera en el hombro y estás moviendo el brazo y el antebrazo? Miren, es importante que sepan la anatomía para que logren descifrar los movimientos. El antebrazo no tiene movimiento. Se mueve el codo y se mueve la muñeca, pero el antebrazo no se tiene movimientos propios. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Seguimos con el antebrazo. Ahora, ¿quién sigue? La muñeca. La muñeca. ¿Quién forma la muñeca? Los Los huesos del huesos. carpo. A ver, ¿quién dijo los dos del carpo? ¿Quién dijo los dos del carpo? ¿Luis Fernando? Yo, ¿O fue? Doc. ¿Sí, tú fuiste? Sería la porción distal. Pregunto, ¿fue Luis Fernando el que habló? Sí, Doc, pero me equivoqué. O sea, nada más lo dije. Ya te equivocaste y ya lástima, Margarito. Dime los dos del carpo. Te la voy a poner fácil. Me lo vas a decir de afuera para adentro y de arriba para abajo. Bueno, a ver, de afuera para adentro, pero lo voy a decir de proximal y de lateral a medial, ¿sale? A Chihuahuas. Soy más específico. Bien, pues, de proximal a distal, Va. a la medial. Que en pocas palabras es lo mismo que dije, nada más que con Ajá, palabras. exacto. Sí, pues. Sí, nada más que como que me acomodé así, Doc. Sí, pues ya me di Es, cuenta que lo estás viendo en el libro. No, en mi mano, Doc. Ah, bueno. El escafoides, Ujú, el escafoides, el semilunar, ujú, el piramidal y el pisiforme. ujú. Esos forman la primera Después, hilera del carpo. ajá, la primera hilera proximal. Ujú. Después, ¿Pasaste matemáticas alguna vez? Que te acuerdes de las sí, figuras Doc. geométricas, pues. Trapecio. La reprobada siempre, Doc. Ah, el trapecio. Ajá. Trapezoide, Ujú. el ganchoso y el gran, no, el grande y el Hueso ganchoso. grande y hueso ganchoso. ¿De acuerdo? Ah, ok. Sí, Muy Doc. bien. Son dos hileras dispuestas, una arriba, una abajo, como dijiste tú. Son 8 huesos del carpo. Muy diferente a la del tarso, como vamos a ver, ¿de acuerdo? Tal vez en el tarso nada más se repite uno de ellos. ¿Sale? Muy bien, Sí, bueno. Doc. Ahora pregunto, ¿la muñeca lo forma todo el carpo? No, No. ¿Quién forma entonces la muñeca? sería la porción distal del radio Muy con bien. escafoides, con el escafoides y La porción distal del cúbito. Muy bien, así no, nada más. Ningún hueso, a excepción del escafoide, se articula con el radio, ningún otro. Cuando ustedes vean que se articula el semilunar, el piramidal, el pisiforme, es porque hay una pérdida de la congruencia articular. Sobre todo eso se presenta cuando vean ustedes fracturas de muñeca, Colex, Barton, y demás, donde se encuentre lesionada toda la parte distal de la metáfisis del radio. Van a poder ver eso y van a ver, oye, pues este sí se está articulando con el con el piramidal, con el pisiforme. ¿Sí? Que son los que más se asocian con luxaciones a nivel de la muñeca por una ruptura de la fractura de la metáfisis del radio, ¿de acuerdo? Siempre la articulación del radio con el escafoides va a predominar el radio arriba que el cúbito. Cuando vemos en una radiografía que el cúbito está más arriba que la superficie articular del radio, estamos hablando de que hay una patología que se llama cúbito índice, o cúbito positivo, que habla que algo no está funcionando como debe ser. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuántos huesos forman la mano, doctores? César, ¿estás ahí? ¿No está César, va? Bueno, se corrió. ¿Cuántos huesos tiene la mano, doctores? Independientemente de los del carpo, ¿cuántos huesos tiene la mano? Son, creo, 19. A ver, ¿cuál es, Sofía? Son los metacarpianos, que son 5. Ajá. Las falanges, que son las proximales, medias y distales.
Ujú. pero el pulgar no tiene falange medial. No tiene Ok. falange media. 14, ¿no? 14, 5, 19. De acuerdo, Sí. muy bien, perfecto. ¿Cuántos arcos de movimiento tiene la mano? A ver, Sería Sandra. Ah, bueno. ¿Cuántos? Sería la flexión y la extensión. ¿Nada más? flexión, extensión, El pulgar tiene supinación, rotación. rotación externa. ¿Cuál otro? Bueno, Aducción y abducción. Exactamente, miren lo que hace Diana. Abre y cierra. ¿Cuál otro? Rotación. Pero esa es la muñeca. Rotación Bueno, interna, perdón, rotación externa, rotación interna. interno. ¿Sí? Ujú. Flexión, extensión, aprehensión, Sí, aprehensión. ¿sí o no? Sí, Abducción, aducción y aducción. ¿Qué es abducción, doctores? ABD. Es alejar del plano medio. Ok, en el caso de los dedos estoy hablando mi centro, dedo, tercer dedo, abducción, aducción, ¿de acuerdo? Ujú. ¿Vale? Ok, ¿qué otro? ¿Ya no hay otro? Bueno, ahora sí que ya son duchos en anatomía, vámonos a ver la exploración del miembro torácico. ¿Cómo debemos de empezar una exploración de cualquier parte del cuerpo o en general? ¿Con qué debemos de empezar? con la inspección. La inspección. No hay que olvidarse de los 4 principios básicos de la clínica, ¿no? Por ahí hay una frase muy bonita y muy ilustrativa cuando dicen que la clínica es la madre de la medicina, ¿sí? Y quien no hace clínica, ahí le completan. ¿Sale? El que me lo diga tiene un punto extra. Se Se lo repito. chinga. ¿Dónde? Nada. A ver, ahí le completan. La clínica es la madre de la medicina. Y quien no hace clínica, entonces ya saben. ¿Sale? Ahí me lo dicen. Me lo escriben. no sabe nada. No es ¿Dónde? médico. Búsquenle por ahí. Acuérdense que los poetas tienen que rimar todo lo que escriben, ¿no? El Y que esa no frase está sabe muy bien dicha. clínica. Bueno, ahí se El los que no dejo. sabe Me lo clínica. escriben. No, no es el que no sabe. El que no hace clínica. El que ¿Sale? no hace clínica. Es que dice la frase, la clínica es la madre de la medicina. Y quien no hace clínica, ahí le completan la frase. ¿Vale? Ah, ya, Doc, ya. Bueno, partimos entonces que la primera parte de las 4 que son inspección, palpación, pero son inspección, auscultación, palpación y percusión, la primera es la inspección, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el caso, por ejemplo, de cualquier ser humano que vamos a entrevistar como médicos? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Desde el momento que el paciente llega al lugar donde nosotros estamos dando consulta, que es el consultorio, donde esté el hospital, el consultorio particular, ¿qué es lo primero que tienen que ver? Sin saber qué es lo que nos va a decir el paciente, qué es lo primero que tienen que ver. Su aspecto, como luce. ¿Qué otro? Sus fascias. Sus fascias, ¿qué otro? Su marcha. Ese es el punto fundamental en el musculoesquelético, doctores. La marcha, ¿cómo entra? Camina erguido, camina agachado, a lo mejor llega en una posición media extraña, y esto es típico, el paciente inclina la cabeza sobre el hombro lesionado en las luxaciones, ustedes lo van a ver. ¿Y qué te pasó? No, pues que me caí, miren qué bolota tengo en mi hombro. Pues eso es de entrada una luxación, ¿no? ¿Sí? O deformidad del hombro es una luxación de entrada, ¿no? Ahora hay que ver a través de una radiografía y corroborar si realmente es una luxación, qué tipo de luxación, o se asocia con algún otro tipo de lesión como las fracturas, ¿no? Entonces, la inspección es lo básico que tienen que ver, ¿no? La marcha, fundamental, ¿no? En el caso del hombro, ¿qué tendrían que buscarle intencionadamente? Ya les dije una, ¿no? La posición antálgica. Cuando un paciente está lesionado del hombro, generalmente es esto, mire, como cuidando el hombro lesionado, la cabeza inclinada hacia donde le duele, ¿no? Y generalmente es un rictus de dolor que se acompaña de ausencia de movimientos, ¿sí? Y antes me acordé ahorita de preguntar más, ¿cuántos tipos de movimiento hay?
A ¿De ver, qué? Sofía, O sea, todos los movimientos. ¿cuántos tipos? Fíjate la pregunta. ¿Cuántos tipos de movimiento hay? ¿Quién dice yo? Vieron euro, ¿no? ¿O no? Sí. ¿No vieron el video? Sí, Doc. Y entonces ahí viene el video. ¿Cuántos tipos de movimiento hay? Los activos y los pasivos. Ah, los activos y los Activo y pasivos. pasivo, sí. ¿Cuáles son los activos, doctora? No les pregunté cuántos arcos de movimiento hay. Porque lo que decía Sofía, todos, pues cada arco, cada articulación tiene, o cada región anatómica tiene sus movimientos, ¿no? Que ahorita nos vamos a preguntar. Pero bueno, ¿los activos son cuáles? Los activos serían los que va a realizar por sí solo el paciente. Exactamente. ¿Y los pasivos? Es con la ayuda de nosotros. Ah, O sea, exactamente. Un paciente que se acaba de caer y que le dice, me duele mucho mi pierna, y cuando nosotros le decimos, a ver, mueve tu pierna, a Chihuahua no puede mover la pierna porque no tiene un arco de movimiento propio, ¿sí? O sí tiene arco de movimiento propio la pierna. no. ¿Eh? Pues no, ya lo vamos a ver cuando veamos miembro inferior. Pero bueno, entonces no puede moverlo, pero sí puede mover el tobillo, puede mover la rodilla, ¿no? ¿Sí? Oiga, doctor, es que no puedo moverla. Bueno, ¿por qué no puede moverla? ¿Porque realmente tiene mucho dolor y no la quiere mover porque le va a doler? ¿O porque hay una lesión neurológica principalmente? ¿De acuerdo? Eso lo deben de meter bien en la cabeza, ¿sale? Muy bien. Entonces, los tipos de movimientos son activos y pasivos. Estos siempre, doctores, se tiene que describir arcos de movimiento activos, tantos, porque acuérdense que cada uno de las regiones anatómicas tiene un arco de movimiento. Por ejemplo, exclusivamente en el hombro, por ejemplo, ¿cuántos movimientos tendrá el hombro? Serían 3. A ver, ¿cuáles? Sería abducción, rotación. A ver, hazlo ahí para que lo veamos. Abducción, Abducción. rotación, sí, sería rotación interna y externa. Pero ahí vi que dijiste rotación interna y te aventaste. No. Sería, sí, rotación externa e interna. Ujú. Y la O sea, abducción. Abducción, ¿y cuál otro? A ver, dices abducción, ¿sí? Sí. Abrir, alejar. Aducción, acercar, ¿sale? Rotación interna, rotación externa, ¿de acuerdo? ¿Cuál otro? Ya. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Aducción, Doc? Abducción, pues ya dijimos, abducción. Abducción, ABD, ADD. No, la otra, la que sería... Ah, ok. Ya dijimos las dos, ¿no? Abducción y aducción. Abrir, cerrar. Rotación interna, rotación externa. ¿Cuál otro? Flexión y extensión. Flexión y extensión, ¿de acuerdo? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Cuando se les va a escapar el novio o la novia, ¿qué le hacen? Cuando ya se van saliendo y ¡ay, vénganse para acá! Y le dan un jalón de la montera y lo jalonean. ¿Cómo se llama eso? A la autora Shahian como que sí, ¿qué? Porque nunca he empleado esa técnica. No. No, para aquí. ¿Cómo se llama esto? Circunducción. Circunducción, ¿de acuerdo? Le dan una amarre ahí en el chongo y ¡bum! Vénganse para acá. ¿Vale? Circunducción. Miren, el hombro y la cadera son las articulaciones que tienen más movimiento del cuerpo humano. ¿Sale? Generalmente tienen 7 arcos de movimiento. ¿Sale? Muy bien, bueno, inspección ya lo vimos si hay síntomas de dolor, el estatus físico, el estatus exterior del paciente es importante, y luego pues ya nos vamos a la sintomatología de cada uno de ellos, ¿no? Sí. Muy bien, entonces, eso es en general. Si habláramos entonces de arcos de movimiento, ya dijimos el hombro, ya dijimos el codo,
El brazo y el antebrazo no tienen movimientos, doctores, no tienen movimientos. ¿Qué otra parte tienen que valorar aparte del estatus exterior del paciente? ¿Qué otro? Pues que no tenga anormalidades. ¿Como cuáles? Deformaciones óseas. Ok. Eso va a ser básico, ver la parte, a ver qué le duele. Tomemos como ejemplo, por ejemplo, el brazo. Les voy a poner un caso clínico y ustedes me van diciendo qué es lo que van a ir buscando. Me acabo de caer de la escalera, doctor, y me duele mucho esta parte, aquí, ¿sí? Aquí. Y ustedes ven y revisan sobre la camisa, que es importante tomar en consideración que nunca al paciente en una estructura ósea lo van a revisar con las estructuras de la vestimenta, acuérdense. Ha pasado muchas veces que ustedes dicen, no tiene nada, y a la hora de descubrir la parte afectada, nos damos cuenta que tiene lesiones puntiformes, ¿sí? Que aparentemente no sangran y a la hora dan problemas serios, sobre todo en fracturas expuestas. Entonces siempre tienen que descubrir al paciente, ¿sale? Entonces hay una deformidad a nivel del brazo, está muy edematizado, ¿sí? ¿Qué tendría que buscar intencionadamente? ¿Puntos dolorosos? Como me duele mucho el tercio medio. Bueno, te lo voy a decir en términos clínicos, pero me duele el brazo. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Busca de eritema. Puede ser enrojecimiento. ¿Qué otro? Hematomas. ¿No? ¿Cómo? ¿Crepitaciones? Crepitación, bueno, otro. ¿Qué Edema. otro? Edema, bueno, ¿qué otro? La misma deformidad te está dando el edema, ¿no? ¿Qué otro? Síguele, rápido porque está acabando el tiempo. Sería pues ver si tiene movimientos, ¿no? ¿Qué tipo de movimientos? Lo vas a agarrar y le vas a decir, a ver, ¿qué le pasa? ¿Me está doliendo? ¿Qué? No, ahí sería movimientos pasivos. Pasivos, o sea, tú los vas a hacer. Ajá. Doctor, Sí, me le duele, ayudaría. no me toque, doctor, y hasta te da un aventón. ¿Qué otro? ¿La angulación, Doc? La deformidad, o sea, tú, mira, la angulación no lo valoras desde el punto de vista clínico, la angulación lo tienes que valorar con una radiografía, ¿sí? Ok. Clínicamente no lo puedes ver a menos de que esté hecho pedazos y hecho bola, vas a ver toda. Y aún así no puedes hablar de ángulos porque la deformidad por el edema o el hematoma no te va a permitir, ¿sí? La angulación solamente lo valoras ya radiológicamente, ¿vale? ¿Qué otro? Ok. Sí, Doc. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Sofía, ¿qué otro? Sandra, ¿qué otro? Ese ratito hablaban de músculos, hablaban de articulaciones, ¿qué otro? Ya no. ¿Qué otras estructuras hay pues en el cuerpo humano? Los músculos. A ver, les voy a poner pues, como ustedes ya son expertos en anatomía, es una fractura del brazo, es un tercio medio. Y llego así, miren. A ver, voy a bajar más la cámara para ver. Miren, llego así. Así. ¿Qué harían? Pues ahí, si ya vemos que es una fractura, Doc, tendríamos que ver si no hay desplazamiento bueno, valorar el desplazamiento de las dos porciones del húmero, ver qué tanto están desplazados y si no están cabalgadas o a simple vista, pues, o sea, estamos en la... Tú me estás hablando de una radiografía, ¿no? César. No, pero
No, doc, pero supongo, o bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero si el paciente ya llega con una fractura eh, donde dijo, pues muy probablemente a pura vista podríamos ver si hay un desplazamiento o un Chirriones. cabalgamiento. Yo Sí, te ¿no? mencioné que no. Con Pero no, palpación. Oh, valorar, por ejemplo, el paquete neurovascular, si hay Ah, alguna esa es lesión. otra cosa. Permítame tantito, tu apreciación, César, es buena, pero no puedes valorar. Mira, si hay un edema, un hematoma muy severo, no vas a valorar todo lo que tú me estás diciendo, eso solamente lo vas a ver con una radiografía. ¿Sí? Tu angulación, desplazamiento, cabalgamiento, número de trazos, tipo de fractura, todo eso solamente con una placa. Clínicamente no puedes valorar eso. Acuérdate que en medicina hay diagnósticos presuntivos de probabilidad y de certeza, ¿sí? Entonces, basándose en eso, si tú estás viendo y estás sabiendo que se cayó de una escalera y que le duele mucho el brazo, que tiene una deformidad, bueno, estás en la probabilidad de una lesión ósea, ¿sale? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo tienes que hacer un diagnóstico de certeza? Pues simplemente con la radiografía, ¿no? ¿Sí? Pero lo que sí es más importante es lo que mencionaba Diana Laura, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que buscar aparte de la deformidad, la crepitación y demás, Diana Laura? Valorar lo del paquete neurovascular, por ejemplo, ¿Y cómo lo vas a valorar? pues, bueno, no serían los movimientos porque se supone que el paciente le duele, entonces, en la sensibilidad, se podría decir, o Sí, pero ¿cómo lo valoras? Dime cómo lo valoras. Doctor, mire, le agarro una aguja, un trocar, y le empiezo a picar el brazo. Un trocar, ya no una aguja, un trocar, ¿eh? Así lo valoreas. Sería checar si tiene pulso ¿Y qué pulso? en el brazo Radial. radial. ¿Cómo? No, ¿Qué pulsos? el radial, Uno. ¿Cuál otro? cubital. Cubital, básicamente, ¿de acuerdo? Porque Sí. ya más ya no hay. El axilar, pues no lo pueden valorar porque ese seguro está íntegro. La lesión es del brazo, tercio medio, ¿no? Ese es vascular. ¿Y neurológico? Porque dijiste vasculonervioso, dijiste Diana Laura, ¿no? el ¿Y el nervio radial. neurológico? ¿Mande? Nervio radial. Ah, ¿y cómo valoras el nervio radial, doctora? A ver, Sofía, el radial, ¿cómo lo valoras? No sé. Sandra. Fernando. Ay, pues sería hay un signo que se llama de Fromen, Doc, del cubital. ¿Del cubital me estás preguntando? No, hombre, radial primero. Ah, ya. Sergián, No sé, doc. César. Podría ser con sensibilidad y movimiento del dedo índice y el anular. No, perdón, sería el pulgar y el índice. No. ¿Y qué pasa con el pulgar y el índice? A ver, ¿qué nervios inervan el antebrazo y la mano? El nervio radial, cubital y mediano, Doc. Ok, los Sería tres. ver si tiene movimientos de los músculos del antebrazo. Pero ¿cómo lo valoras, pues? Si está fracturado del brazo, le vas a decir, levante usted su antebrazo y su mano para que diga usted adiós. ¿Así le vas a decir? Si puede hacer aprehensión de la mano. Ah, pues entonces, ¿por qué creen que les bajé la cámara y les dije que iba así, no? No les dije que iba así. ¿O no vieron la imagen cuando bajé la cámara? Sí. Bueno, entonces, ¿qué están pensando cuando están viendo ya una mano péndula? Miren. Pues que ya hay daño del paquete neurológico, neurovascular, que ya no. Vital, radial y mediano. Ahora, Ajá. el radio, doctores, miren mi palma y mi mano. Esta zona, primer y segundo dedo, vamos a hablar más que pulgar, índice, meñique, anular perdón, es pulgar, índice, mediano, anular y meñique, ¿no? Más que eso,
En derma, vean, igual que trama, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, ¿sale? ¿De acuerdo? Bueno, radial y nerva, primer dedo, segundo dedo, toda la cara. Vamos a, bueno, aquí la posición no es la posición anatómica de la mano es esta, ¿no? Sí, ¿de acuerdo? Cara medial del segundo dedo. Cara medial del segundo dedo, todo el tercer dedo, con la cara medial del tercer dedo, y cara lateral del cuarto dedo, ¿quién lo inerva? El Esto, mediano. el mediano. ¿Y qué inerva el cubital? La cara externa del cuarto y todo el quinto dedo. ¿De acuerdo? Si mi mano está así, ¿cómo yo tengo que buscar intencionadamente qué nervios están dañados? Con lo que dijimos ahorita, ¿qué nervios? ¿Cuál es otra cosa? En los nervios hay nervios motores, sensitivos y mixtos. El motor principal del antebrazo sobre la mano, ¿quién es? El radial. El radial es el que mueve la mano, doctores. El radial es el motor por excelencia, ¿de acuerdo? Es el fuerte de la mano. Podamos tener una lesión de estas, pero no tengamos una lesión de estas. ¿Por qué? Porque esta función de la presión es la única diferencia de los seres humanos. ¿Sí? De hecho, en la mano pueden faltar estos 3 dedos, pero que no falten estos, porque esto se vuelve una mano inservible. ¿Sí? Entonces, el radial es el que más buscamos. ¿Y dónde nace? ¿Dónde pasa el radial? Bueno, ¿dónde nace el radial y dónde pasa el radial? Principalmente. ¿Dónde nace? ¿El plexo braquial? Así es. ¿Quién forma el plexo braquial, doctora Diana? Bueno, pues para mañana les va a quedar el plexo braquial. ¿Sale? ¿De qué raíces? Desde las cervicales, ¿de dónde a dónde? ¿De acuerdo? ¿Cuántos troncos primarios forma? ¿Cuántos troncos secundarios? ¿Y de dónde salen cada uno de ellos? Sencillito. ¿Sale? Bueno, entonces plexo braquial. ¿Y dónde pasa importantemente el nervio radial cuando nosotros tenemos una fractura de húmero? ¿Qué importancia puede guardar las fracturas de húmero? ¿No? ¿Dónde está el canal de torsión del húmero? ¿Qué pasa en el canal de En la torsión? parte posterior. ¿Dónde? ¿En la parte posterior del húmero, Doc? No. No, el canal de torsión es un surco que, como dice su nombre, torsión, da una vuelta completa al húmero. Y ahí hay una estructura muy importante que es el radial. El radial es medial desde la axila, o sea, medial es en la parte interna del brazo, hasta el canal de torsión donde se vuelve lateral. ¿De acuerdo? Prácticamente lo envuelve. Por eso cuando uno tiene una fractura del húmero, también guárdenlo ya en su cabecita, lo primero que tenemos que buscar es que si no hay una lesión del radial, ¿sí? Del radial, ¿de acuerdo? Muy bien. Y la prueba es que la mano es péndula. Mueva sus dedos. Esto lo puedo. Estire sus dedos. Sabe que puedo estirar estos 3, pero este no lo puedo estirar. El segundo dedo no lo puedo estirar. ¿Ante qué nos estamos enfrentando? ¿Ante qué? Ante una lesión del ¿Que tiene radial. una lesión del radial? Ok. Estire sus otros dedos. No puedo, doctor. Hasta ahí, mire. Hasta ahí puedo. Hasta ahí puedo. ¿Qué puedo pensar? Pues, ¿Qué puedo pensar? Lesión del nervio cubital Cubital Mediano. y mediano. Ahora, vean la diferencia. Esto los puedo elevar un poquito, extender un poquito, perdón, pero este segundo dedo no lo puedo extender. Entonces, puedo pensar aquí que hay una lesión permanente del radial, sí, porque no lo puedo ni estirar. Es lo que se llama una axonomentesis, una lesión definitiva del nervio. Pero si yo tengo estos dedos... Y ¿Cómo se llama, Doc? Disculpe. Axonomentesis. ¿Sale? Bueno, pero si yo tengo parcialmente este movimiento, ¿ante qué me puedo enfrentar? ¿Cómo se llama cuando contuyen un nervio, golpean un nervio, pero no se lesiona permanentemente? Neuropraxia, Doc. Neuropraxia del cubital y del mediano, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces no se olviden. Entonces ya estamos buscando alguna lesión intencionada neurológica. Y vascular, pues la vascular lo vamos a buscar siempre a través del llenado capilar distal de la extremidad que estemos valorando
y de los pulsos, ¿no? En el caso del brazo, pues va a ser el cubital y el radial, los puntos principales que vamos a buscar. Y a nivel de la circulación distal, el llenado capilar. ¿De cuánto es normal el llenado capilar de una extremidad? 2 segundos. 2 segundos, ¿no? ¿Cómo? Muy retardado de 3 a 5, ¿no? Pero debe de llenar inmediatamente, ¿sale? Muy bien, bueno. ¿Preguntas, dudas? ¿Ya son duchos en explorar mi extremidad superior? ¿No? ¿Te aprendieron? A ver, Sandra. Bueno, ya se cayó Sandra. Sandra, Mande, doctor. ¿cuántos huesos tiene el carpo? Son 8. Los del carpo son 8. ¿Cómo? ¿Los 8? Dímelos de fuera adentro, como dice Luis, de lateral a medial y de proximal a distal. Sería el... Empezaríamos con el escafoides, Ujú, el semilunar, ujú, el piramidal, sí, y luego el pisiforme, que ujú. luego sería el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. ¿Sí? Ujú, muy bien. ¿Qué forma el antebrazo, Luis Fernando? Luis Fernando, lo está buscando en su libro. Sofía, ¿quién La, forma el dia- antebrazo? la diáfisis del radio y el cúbito. Así es. Diana Laura, ¿quién forma el brazo? La diáfisis del húmero. Ok. Shahian, ¿quién forma el hombro? Ay, Dios. Sería la cabeza del húmero, Ujú, el proceso coracoides, ujú, la clavícula, sí. em, La clavícula, claro, ¿qué parte? este, mm, Parte. la cavidad glenoidea. Ah, no, pero Ujú. eso sería la, sí, cavidad Sí, glenoidea. cambiarlo de aquí en otro. Sí, coracoides. Ah. Aquí en otro. Te faltan dos. Mm, A ver, César, ¿quién forma el codo? El codo serían las epífisis distales del húmero y las epífisis proximales del antebrazo, que Pero eso sería viene. compuesto por el olecranon, tenemos al cóndilo del húmero ¿Cuántos cóndilos tiene el y húmero? junto con esas cóndilos tiene uno. Sí, uno nada más. ¿Y Sí. con qué? Ese cóndilo que tú mencionas, ¿con qué se articula? Epicóndilos con la cabeza del radio. Con la cabeza del... Ah, muy bien, el cóndilo. ¿Y luego? Tenemos a la tróquea que se articula con el olecrano, que es de Ujú. del ¿Y cúbito. quién otro? ¿Eh? Y pues sería lateral, pues sería con el radio, Doc. ¿Lateral con el radio? ¿Quién? No me dijiste pues que con el... Sí, ¿no? ¿Cómo? Sí, Doc, por eso. ¿Ya? ¿Nada más? ¿César? Creo que sí, Doc. Bueno, Sí, creo que sí. está acabando el tiempo, ¿no? ¿Hasta qué hora tenemos?
A las 5. A las 5, doctor. Pues ya, bueno, mañana vemos el miembro inferior. Necesito que me estudien las estructuras óseas del miembro inferior. ¿De acuerdo? Y vean los videos que están en la plataforma, ¿sale? Sí, doc. Para que sea un poquito más completo. Tienen que leer más, ¿sale? ¿Vale? Arcos Sí, de doctor. movimiento, tipos de movimiento, estructuras óseas que conforman cada región anatómica. ¿Sale? Sí. ¿Quién grabó la plática? Yo, ¿Quién? Yo. ¿Sofía? Sofía, sí, ¿Tú vas a ser la encargada? sí, Bueno, pues te los encargo, ¿sale? sí, doctor. Nos vemos mañana. Hasta Mañana. luego, doctor. ¿Tienen clase ahorita, va? Sí. Sí. ¿De qué? De trauma. Ok. Trauma. Bueno, nos vemos entonces. Cuídense. Luego, doc. Adiós, doc. Sofía, pausa tu grabación.